Tenemos, ¿cierto? En el capítulo anterior, el capítulo 3, un evento quizás parecido, ¿cierto? A este que Jesús y Nicodemo, ¿ya? Por un lado, ¿cierto? Tenemos este evento donde un principal de la sinagoga, y dicen los historiadores que verdaderamente era un principal de la sinagoga, que dice que el Sanedrín, ¿cierto? Tenía alrededor de 70 hombres, y este era el séptimo de esos 70 hombres, importante en su tiempo, pero no conocía el camino de salvación. No conocía respecto a, perdón hermanos, a cómo era y la necesidad que había de que el hombre tenía que nacer de nuevo. Y él decía, pero a ese nivel de desconocimiento que usted y yo creo que también estaríamos en la misma situación, quizás. ¿Cómo puede un hombre después de estar viejo entrar nuevamente al vientre de su madre? ¿No? Es imposible. Y Jesús le dice, ¿cómo? Si tú eres maestro, ¿cómo no sabes esto? El orgullo, ¿cierto?, de este hombre, quizás allí Jesús lo tira al piso para que él pueda entender realmente cómo obra el Espíritu Santo en la vida de los hombres. Algo que ellos debían entender, pero no lo entendían. Pero Jesús no se pone en una situación ni de soberbia, ni de altanería. Era Jesús. No rechaza a este hombre, no lo expulsa, no lo echas, porque debería haber entendido estas cosas. Al contrario, muestra y manifiesta misericordia sobre él. Y vemos en el desenlace, cuando Jesús, luego de morir, Nicodemo es uno de los cuales piden el cuerpo de Jesús para llevarlo a la sepultura. Obró en el corazón de este hombre la misericordia del Salvador. ¿Por qué? Porque le dijo, porque el viento, hay viento, pero uno no sabe ni dónde viene, ni a dónde va, y es así como el Espíritu Santo obra en el corazón de los hombres. Entonces tenemos un hombre importante, pero necesitaba del Salvador. Necesitaba las palabras de Jesús, el mensaje de Jesús, el testimonio de Jesús. No nos olvidemos el objetivo de este libro de Juan, que nos relata la palabra más adelante, que es mostrar el testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tendráis vida eterna en Él. Ese es el principio, ese es el objetivo de este libro, de esta epístola. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos ahora esta situación, la cual el pastor Gabriel ya expuso, vemos un contraste distinto, un hombre importante, principal de la sinagoga, pero necesitaba al Salvador y el Salvador estaba en el camino y el Salvador llegó a él y el Evangelio transformó su vida. Ahora tenemos otra situación que es la que expuso el pastor, una mujer samaritana que tenía una vida tormentosa y difícil de acuerdo a la revelación que Jesucristo mismo le muestra, pero que también necesitaba del Salvador. Eso es el Evangelio. El Evangelio es para toda criatura. ¿Por qué? Como dice la palabra del Señor cuando nos habla de orar por los que están en eminencia, porque Dios quiere que todos vengan y procedan al arrepentimiento, porque también Dios quiere que un presidente de un país se arrepienta de sus pecados y vengan al arrepentimiento, para que un gobernador de un pueblo, un alcalde, autoridades, un político, un diputado, una persona importante, es necesario que todos conozcan a Cristo, vengan al arrepentimiento. El mensaje del Evangelio es transversal a toda criatura, a todos los hombres. Necesitan escuchar el mensaje del Evangelio y Dios salvará de todo lugar, de toda nación, de toda raza. Dios salvará a hombres y mujeres. Pero el llamado de la predicación del Evangelio es a toda criatura. No hay acepción de personas como muchos quieren creer y como muchos quieren manifestar. Cuando uno dice que Dios salva a quien quiere, ¿no? Entonces está haciendo separación. No, Él salva de todas partes, de todo lugar. Entonces en este episodio tenemos una mujer que venía a sacar agua, como todos los días. Venía, ¿cierto?, con su cántaro al mediodía, la hora sexta, más o menos, ¿cierto?, al mediodía. Iba con su cántaro lejos a buscar agua para poder llevar. Imagínense todo el recorrido que tiene que hacer.
para ir por agua. Y Jesús, ¿cierto? Al comienzo, ¿cierto? De este episodio dice que le era necesario, ¿cierto? Pasar allí por Samaria, puntualmente allí por Sicar. Y se encuentra con esta mujer. Jesús, sabio, entabla conversación con esta mujer. Le revela todo lo que ella pasaba, todo lo que ella tenía. Cuando le dice, ¿cierto? Que le pregunta por el marido. Y le revela, ¿cierto? Respecto a esta situación. Y toda esa revelación que Jesús hace de una manera sobrenatural, de una manera, cierto, que no cualquier hombre, porque dentro de la conversación estaba que, como tú siendo judío me pides, cierto, agua a mí, que soy samaritano, porque no se llevaban entre sí. Por lo tanto, Jesús, la mujer nunca se había encontrado con Jesús. Nunca lo había visto allí por la ciudad. Por lo tanto, para ella era sorprendente que él revelara tal cual sus episodios de vida que estaba llevando. Y esta revelación la llevó, ¿cierto? Y así como fue hablándole respecto al agua, dame agua, le decía. Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías. Y se sigue revelando esta mujer a tal punto de que esta mujer, ¿cierto?, queda casi ya convencida. Porque luego los pasajes que hemos leído dice, ¿será este el Cristo? Le decía a los hombres, este hombre me reveló todo lo que he hecho. ¿Será este el Cristo? Pero sin embargo vemos, ¿cierto?, de que hubo un real convencimiento de que el testimonio que Jesús daba era de que Él, ¿cierto?, era el Cristo, el que había de venir. Entonces llegó el momento, ¿cierto?, que sus discípulos que no estaban aún con Él se acercaron y dice que se maravillaron de que hablaba con una mujer. Porque no era común un hombre y una mujer judía, el judío, ella samaritana, hablando solo. No era común, no era algo que se daba, no era algo normal que sucedía. Pero como les mencionaba nuevamente, el Evangelio demanda que debemos hacer muchas cosas. El Evangelio demanda de que debemos tener diligencia cada día en predicar y en llevar el mensaje del Evangelio. No he escuchado un evangelista, no recuerdo el nombre, decía, debería ser imposible, hermano, que tú te sientes en un bus y hay una persona al lado tuyo y tú te bajes sin haberle hablado de Cristo a esa persona. Porque el cristiano debería derramar como ese vaso que se empieza a llenar y a botar porque ya no da más del mensaje del Evangelio. Donde estés, donde vayas. No, es que voy a dormir una siestecita aprovechando en el bus. Aprovechando a descansar un poquito. De repente vamos caminando, de repente estamos allí sentados en el lugar esperando algo. ¿Nos nace hablar del Evangelio? ¿Nos nace acercarnos a alguien? ¿O evangelizamos solamente cuando el programa de la iglesia dice que tenemos un día que a tal hora reunirnos en tal punto para predicar el Evangelio? Que nos ayude, amados hermanos, porque lamentablemente muchas veces esa es nuestra vida de evangelización, el plan que la iglesia tiene de evangelización. Pero pasan 1, 2, 3, 4, cientos de personas a nuestro lado y no somos capaces de hablarle a nadie el mensaje del Evangelio, hermanos. Estamos siendo muy egoístas con esto. Nos gozamos, cantamos al Señor, nos alegramos, hermanos, y ellos van camino al infierno. Necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Este hombre importante Nicodemo necesitaba escuchar el mensaje del Evangelio. Esta mujer sencilla y humilde necesitaba escuchar el Evangelio. Y así toda la gente que nos rodea, hermanos. Muchas veces nosotros discriminamos más que cualquier persona. Discriminamos muchísimo. Nosotros muchas veces seleccionamos a quién nos vamos a acercar viendo las posibilidades que tenemos de lograr una transmisión efectiva del Evangelio con esa persona. Porque la vemos más dócil, la vemos más aceptable, la vemos más, ¿cierto?, alcanzable. No, hermanos. El Evangelio en sí es poder de Dios. El Evangelio en sí es autoridad de Dios. Y no hay hombre sobre la tierra que pueda negarse al mensaje del Evangelio cuando el Espíritu Santo quiere obrar a través de ese mensaje.
Jesús se reveló a Nicodemo, Jesús se reveló a esta mujer y no pudieron ellos decir que no al mensaje del Evangelio. Que nos ayude, amados hermanos, para poder cada día poner diligencia. Los tiempos son malos. Jesucristo viene pronto. Debe pronto por su iglesia. Debemos ser diligentes en la predicación del Evangelio. Los discípulos no se preguntaron, ni siquiera no decían cuál era la conversación que tenía con esta mujer. Lo que luego les preguntó, ¿cierto? Esta mujer dice que dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo?, se preguntaba ella. Me quiero detener en un acto que acabo de leer. Dice que esta mujer que al mediodía, en todo el calor, ¿cierto? El calor. Con todo el calor del mediodía, fue a buscar agua. No era un juego, no era como que usted va a comprarse una Coca-Cola, así como para deleitarse con una bebida. No, era lo necesario para su casa, su familia. Pero ¿qué pasó después que Cristo le habla? Ya el agua no, en ese momento ya pasó a segundo plano esa necesidad de agua. Ya no, ahí quedó el cántaro. Algo sació su vida, algo sació su corazón. El cántaro quedó tirado ahí. No, yo vuelvo corriendo porque ahora tengo que hablarle a los hombres de este hombre que parece que es el Cristo, a quien ellos estaban esperando, a quienes ellos querían conocer, a quienes ellos tenían información de él y querían conocer. Por lo tanto, ahora ese cántaro, esa necesidad vital, esa necesidad que ella quería satisfacer, yendo a buscar, yendo al pozo, sacando el agua, recogiéndola de allí y luego volviendo con ese cántaro nuevamente. Ahora ese cántaro quedó ahí solamente, porque algo pasó. ¿Qué pasó? Bueno, el Salvador del mundo estuvo con ella. El mismo Dios encarnado estuvo hablando con ella y le dijo que él tenía un agua que le podía dar y que nunca más ella iba a tener sed. Eso produce el Evangelio en el corazón de los hombres. Las necesidades propias pasan a segundo plano. Y lo vemos en la Escritura. El apóstol Pablo muere sin nada. Y todo lo que tenía fue basura. Y él mismo lo decía. Pero murió sin nada, sin ningún privilegio, sin ningún bien, sin ninguna necesidad física quizás cubierta. No comiendo, no almorzando bien, no tomando desayuno, nada. Pero murió con Cristo, contento con su maravilloso Salvador. Y nos dice en 2 de Timoteo. Muchos me han abandonado, muchos me dejaron, el capítulo 4, pero Dios nunca me abandonó, siempre estuvo conmigo y sé que estoy seguro en Él. Eso es lo que hace el Evangelio en el corazón, cambia las prioridades de nuestra vida, cambia el sentido, la importancia, el valor de las cosas. Y ya lo que más vale en nuestra vida y en la vida de todo cristiano ahora es Cristo. Él es todo. Nuestro mayor placer, nuestro mayor gozo, nuestro mayor deleite, nuestro sustento, nuestro abrigo, nuestro pronto auxilio, nuestro amparo en las tribulaciones, nuestro abogado y nuestro sustituto en la cruz. Esta mujer dejó el cántaro allí, se acabó, ya vuelvo sin agua, no importa. Yo tengo que decirle a los hombres que parece que aquí está el Cristo. Hermano, nosotros hemos conocido al Cristo, ¿y por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no corremos a nuestra familia que no conoce a Cristo? Hemos conocido al Cristo. Vengan, arrepiéntanse, que hay perdón para sus pecados. ¿Por qué no nos desespera? Escuchaba una predicación, un pastor pentecostal, David Wilkerson. Tiene una predicación, se llama un llamado a la angustia, si no me equivoco, algo así. Y él dice, deberíamos angustiarnos. Angustiarnos es más que preocuparnos, es un profundo sentimiento por aquellos que se pierden sin Cristo. Pero no lo hacemos, porque aún seguimos preocupados de nuestras cosas, de nuestras necesidades, de lo que a nosotros nos falta, hermanos. Que se nos ayude, hermanos. ¿Cuántos se pierden al lado nuestro? Estos días
pasaba algo terrible. Un pequeño de 10 años moría en un incendio cerca de Santa Rosa, donde está nuestro templo. Y nos lleva a meditar, hermano, lo frágil de la vida. Un pequeño de 10 años que de verdad es estremecedor, hermano, pensar. Murió quemado este pequeño. Es así de frágil la vida, hermanos. Y muchas veces la desperdiciamos en lo que nosotros queremos. Es por eso que después cuando los discípulos le dicen, Rabí, come por favor. No, yo tengo otra tarea. Hay algo que lo que llena mi vida. Es algo en lo que satisface mi necesidad. Es por eso que no tenía necesidad cuando Satanás lo tienta en el desierto de convertir las piedras en pan. No, porque había otro objetivo, otro fin en él para lo que él estaba preparando su corazón. Él podía convertir lo que fuera en lo que fuera. Era el manjar más rico, pero no. Es otro el alimento que yo tengo que comer. Ustedes no lo entienden aún, pero es otro el alimento. Por eso a Jesús tampoco le importaba saltarse la hora de comida o no saltarse la hora de comida, porque no era lo vital, no era lo importante, hermanos. Cuando como iglesia entendemos esto, hermanos, el ritmo de la iglesia cambia, el ritmo de trabajo, de servicio de la iglesia cambia, entendiendo el valor de las cosas, entendiendo que conocemos a Cristo, y si conocemos a Cristo, démoslo a conocer al mundo que necesita de Cristo. Necesita de Cristo. Esta mujer le tocó y dejó todo para poder ir a contarle a los hombres, para decirle, este hombre me reveló lo que yo he hecho, lo que hay en mi corazón. ¿Será este el Cristo? Entonces ahora se acaba otro problema que había. Se acaba otra situación que había. La enemistad entre judíos y samaritanos. Porque los hombres que escuchan el testimonio de esta mujer van también para saber si él era el Cristo. Ya no importa si es judío. No, era el Cristo. Era el Hijo de Dios. Entonces, los discípulos seguían en ese tema de preocuparse si Jesús se había alimentado, si alguien le había traído alimento. Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Cuando era pequeño y estaba en el templo, lo fueron a buscar. Jesús, ¿qué dijo? He aquí mi familia, mis padres, mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi familia. Y ahí estaba. Jesús les dice, no, yo tengo otra comida. Y esta comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso me llena. ¿Qué es la comida para usted y para mí? La satisfacción de nuestro cuerpo. Jesús dice, la satisfacción mía es hacer la voluntad de mi Padre. Y con eso estoy satisfecho. Eso llena mi corazón. Y nosotros estamos llamados ¿a qué? A ser imitadores de Cristo. A ser imitadores de Él. Pablo lo decía con profunda convicción en 1 Corintios 6, imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿En qué? En el servicio, en la devoción, en la entrega total por causa del mensaje del Evangelio. De esto se trata nuestra vida. De esto se trata la vida de la iglesia. A ese camino que tú ya conociste, esa verdad que tú también has conocido, ese pastor que tú has conocido. Ahora tenemos que presentarlo a aquellos que aún están perdidos, sin Cristo. Jesús les dice ahí y aprovecha a sus discípulos en esa situación, les dice, mire, alcen vuestros ojos y miren, ¿cierto?, los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, el que recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce, juntamente con el que siega. Esa es la labor del Evangelio. La iglesia está llamada a sembrar y a regar, a sembrar y a regar. Esa es la labor de la iglesia. Ese es el llamado de la iglesia, sembrar, regar. Y Pablo luego, ¿cierto?, lo expresa de manera clara. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. Hermano, no te canses de predicar el Evangelio, aunque no veas resultado, aunque no veas tu resultado, pero el Evangelio es poderoso y nunca la palabra de Dios vuelve vacía. Nunca la palabra de Dios vuelve vacía. Hará la obra que Dios quiere hacer en el corazón de los hombres.
¿Por qué se desanimaron Elías? ¿Por qué se desanimó Jeremías? ¿Por qué estos hombres se desanimaron al punto de querer morir, de no querer más hablar? ¿Por qué? Porque no veían resultados. Pero Dios tuvo que manifestarse de una manera especial, en el caso de Elías, con un silbido apacible, para decirle, es que no es cuando tú quieres, no es cuando tú crees que está sucediendo algo, es como yo lo hago. Es como yo lo hago, y yo lo hago en silencio, yo lo hago allí, donde tú parece que ves, hay mucho viento, pero no sabes de dónde viene, como en el caso de Nicodemo, así me glorifico yo. Jeremías decía, no, ya no quiero hablar más, porque nadie escuchaba a Jeremías, porque nadie atendía su voz, porque lo querían matar, porque nadie oía, pero no estaba siendo efectivo el mensaje, no, era el tiempo de esa situación, y era lo que Dios permitió en esa situación. ¿Y cómo lo vemos? Por el respaldo del Espíritu Santo, allí, cuando Jeremías dice, no quiero hablar más, pero sin embargo hay como un fuego dentro de mí. No puedo. Más fuerte fuiste que yo. Me sedujiste y me dejé seducir. Es así la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Por eso la iglesia debe sembrar, regar, sembrar, regar, sembrar, regar hasta el último día de nuestra vida. Porque Dios va a dar crecimiento. Ahora no importa que no se ponga tu nombre, hermano. No importa que no se ponga tu nombre. Mira, ellos que llegaron ahora fue porque el hermano tal... No importa, hermanos. Cristo, su nombre debe ser exaltado. La gente debe reconocerlo a Él, mirarlo a Él, contemplarlo a Él, gozarse en Él, deleitarse en Él. Él es el titular, Él es el principal. Él es el actor principal de toda esta gloriosa obra. A Él debe mirar el hombre, pero nosotros debemos hacer todo lo necesario para alcanzar a los hombres con el mensaje del Evangelio. Hay historias hermosas de misioneros que entregaron su vida por causa del Evangelio. La película, ¿cierto? Punta de Lanza, que nos habla, ¿cierto?, de estos misioneros americanos. Jim Elliot, no recuerdo el nombre del otro, eran dos bien conocidos, que fueron una tribu de caníbales y no pudieron predicar, no pudieron, porque cuando bajaron de la avioneta allí fueron muertos por ellos. Pero cuenta luego, sus esposas no se rindieron, no tomaron rencor y siguieron la obra hasta que lograron entrar. Y dice que un día el hijo de Jim Elliot, o su amigo, no recuerdo el nombre, fue bautizado por uno de los hombres que mató a su padre, porque había creído en Cristo. Eso es el Evangelio, hermano. Se olvida el rencor, la enemistad que vemos acá. Nosotros, samaritanos y judíos, no se llevan entre sí, y ahora los judíos corrieron y fueron después de escuchar el mensaje de la mujer. No, vamos a ir. ¿Y qué le dijeron? Por favor, quédate 2 días, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Después que estaban enemistados, samaritanos, judíos, ahora decían quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque parece que era el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice que aquellos creyeron y dieron testimonio de esto a la mujer. Ya no creemos por lo que tú nos dijiste solamente, porque ahora hemos visto y hemos oído que Él verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Vemos resumido el propósito de la carta de Juan, el propósito de este libro lo hemos resumido en este pasaje, que con el testimonio propio de Jesús, los hombres dicen, sí, tú realmente eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y los hombres se arrepintieron y creyeron en Él como su Salvador. Es el mensaje del Evangelio, el llamado del Evangelio. Una mujer que iba por una necesidad vital, necesaria, dejó todo botado, su cántaro tirado allí. Jesucristo ya tenía que comer, era el tiempo de comer, los discípulos preocupados de eso. No, mi labor es otra, no importa, no saltamos esta comida, no importa. La disposición, la entrega, el amor por el llamado, el amor por la obra que Dios le envió a hacer. Gastó sus fuerzas, tiempo y todo por causa del llamado de Dios para su vida, por lo cual Dios, cierto, le había encomendado. Y la enemistad de samaritanos y judíos se acabó. ¿Cuándo? Cuando el judío que estaba ahí
era el mismo Dios encarnado. Cuando el judío que estaba allí era el Cristo, aquel que había de venir y que perdonaría sus pecados, muriendo en la cruz. Se acabó la enemistad, ya no hay problemas. Y 2 días más dice que Jesús estuvo, porque le rogaron, quédate por favor, quédate con nosotros, queremos seguir escuchando tu palabra, queremos seguir escuchando tu testimonio. Y creyeron que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La vida de la iglesia debe girar en torno a esto. En llevar el Evangelio todos los días, en predicar el Evangelio todos los días, en mostrar a Cristo a la gente, mostrar a Cristo a todo el que nos rodea. ¿Para qué? Para que Dios en su soberana voluntad se glorifique a través del Espíritu Santo y traiga salvación a aquellos en quien Él quiera manifestar su gracia salvadora. Que nos ayude, amados hermanos. El Evangelio es para toda criatura. Podemos muchas veces tener, no sé, el presidente de nuestro país, por poner un ejemplo extremo, no muy querido, corrupto, impío, pecador. Él necesita a Cristo. Él necesita a Cristo. Necesita ser alcanzado por el Evangelio. Los diputados, senadores corruptos, hombres llenos de maldad, llenos de ego, de orgullo, de soberbia, necesitan a Cristo, hermano. Entonces, cuando tú rechazamos pero fuertemente la ideología de ellos, pero hermano, el amor por las almas que Cristo tuvo por ti y por mí es el mismo que nosotros debemos manifestar por ellos y clamar por ellos misericordia y clamar cada día por ellos para que sean alcanzados con el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay terapia de este mundo que pueda, cierto, suplir o terminar el gran problema que hay en sus corazones, que es el pecado. Toda esa maldad de sus corazones, impiedad, toda esa inmundicia en sus corazones por causa del pecado. El pecado, la única solución para el pecado es Cristo. Cristo, nuestro gran y bendito Salvador. Si alguien que está acá el día de hoy, ¿cierto?, no ha creído en Cristo, esta palabra haya en su corazón generado alguna inquietud, algo, permítame decirle que en Cristo hay perdón para tus pecados. Cree en Cristo, tienes vida eterna, estás seguro en Él, son todos tus pecados perdonados y desde hoy hacia adelante una nueva vida. Y lo más glorioso de esto, que Dios nunca más se va a acordar de tus pecados, porque los perdona y una vez y para siempre. Cree en Cristo, hermano, hermana. Cree en Cristo, joven, señorita, niño. Cree en Cristo. En Él hay vida eterna. Él es el Hijo de Dios. Él es el pan de vida. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el que había de venir, el Mesías. Él es el que había de pagar en la cruz. Él es el santo, el justo, como dice Pedro en su predicación a los hombres que crucificaron a Jesús. Ustedes crucificaron al justo, al santo. Pero era necesario. Era necesario. Podríamos haber dicho nosotros, y creo que muchas veces al ver las películas uno cuando niño, pero no, yo hubiera gritado que no muriera. Y ahora cuando somos adultos, hemos creído, leemos la Escritura, era necesario que Él muriera. No había otra manera. No existía otra forma, hermano, hermana. Tenía que uno morir. Y ese uno no podía ser otro que el mismo Dios encarnado. El cual no escatimó el ser igual a Dios, dice la palabra, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria, vino, caminó entre nosotros y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, para que usted y yo hoy, confiadamente, con gozo y gratitud en nuestro corazón, digamos: gracias, Señor, gracias, Dios, porque no soy yo, sino Cristo en mí. Amén. Demos gracias en oración al Señor.